Hoy vamos a empezar a corregir un nuevo texto de Cicerón. En este caso es un texto que pertenece a la segunda catilinaria o segundo discurso pronunciado por Cicerón contra Catilina. En concreto es el párrafo 2.6. Y en este Cicerón pide a los conjurados, a los compañeros de intento de golpe de estado de Catilina, que se vayan tras su jefe fuera de la ciudad. Y dice así: demonstrabo iter, Aurelia via profectus es, si accelerare volem, ad vesperam consequentur. O fortunatam republicam, si quidem sentinam urbis eiecerit. Catilina exhausto, neguata mi et recreata res publica videtur. Bueno, una vez que hemos leído el texto, recordad, siempre hay que hacer un pequeño contexto en dónde se desarrolla la acción. La acción se desarrolla el día 9 de noviembre del año 63 a.C. en presencia del pueblo. Este discurso Cicerón le pronunció ante el pueblo romano en el foro, y en él, como vimos el otro día, quería explicar públicamente los planes de Catilina y hacer ver al pueblo que estuviera tranquilo, que sus gobernantes tenían la situación controlada y que no había ningún peligro. Bueno, aquí vemos distintas imágenes del foro romano y de Cicerón pronunciando su discurso ante el pueblo. Bueno, en concreto, este parágrafo pertenece al apartado de la argumentación y en concreto a la primera parte donde Cicerón está intentando justificar su conducta porque ha dejado marchar a Catilina. Y en este contexto, Cicerón dice que ha dejado marchar a Catilina para que de esa manera se pueda descubrir mejor toda la conjura que había preparado, para que de esa forma se pueda llevar con él a todos aquellos que formaban parte de este intento de golpe de Estado, y porque además está seguro de que si alguno se queda, les va a acabar con ellos. Les va a detener y les va a condenar. Ese es el contexto en el que se mueve este parágrafo. Bueno, comenzamos el texto y fijaros que hay una frase muy corta, demonstrabo iter. Entonces, el verbo bien claro, demonstrabo, que está en primera persona del singular, del futuro imperfecto indicativo, voz activa. Entonces, el verbo está en primera persona del singular, se supone que el sujeto tiene que ser yo, que está omitido, que sería ego demonstrabo, yo demostraré, o yo mostraré, y mostrar es un verbo transitivo, por tanto, que debe llevar un complemento directo. Y entonces nos encontramos aquí la palabra iter. Iter itineris, que es una palabra de género neutro, la tercera declinación, que indica camino. No puede ser sujeto, porque ya lo estamos viendo, que aquí el sujeto está omitido, ego, por lo tanto, iter con esta forma de ser de género neutro va a estar en acusativo. Vocativo tampoco podría ser porque no va entre comas, ni estamos llamando a nadie. Entonces, complemento directo. Yo os mostraré el camino. ¿Y mostraré el camino a quién? Mostraré el camino a ellos, al resto de conjurados que se han quedado en la ciudad, y Cicerón le está diciendo que se vayan detrás de su jefe. Ese ellos está omitido. Yo mostraré el camino. Claro, si dejamos así la frase no está mal, pero estaría incompleta. Mostrar el camino ¿a quién? A ellos, al resto de los conjurados. Entonces eso tiene un eis, un pronombre anafórico que está en dativo plural y que sería el complemento indirecto. Entonces, yo les mostraré el camino. Sería la traducción de esta primera frase. Bueno, si seguimos leyendo, tenemos otra frase corta, Aurelia via profectus es. Y en esta frase corta tenemos un verbo formado por dos palabras. Recordad, cuando veis un verbo en latín formado por dos palabras, participio perfecto más seguido de una forma de verbo sum, estamos ante un verbo en voz pasiva, pretérito perfecto o pluscuamperfecto. Entonces, aquí tenemos el pretérito perfecto de indicativo. La forma del verbo sum me lo está indicando, que es el presente indicativo. Entonces, con el participio forma el pretérito perfecto indicativo, voz pasiva, persona y número también me lo está indicando la forma del verbo sum, que es la tercera persona del singular. Entonces, pero tenéis que recordar que este verbo, profectus es una forma de verbo proficiscor, verbo de ponente. Y tenéis que recordar también que el verbo de ponente tiene forma pasiva, pero al traducirlo se traduce en voz activa. El verbo proficiscor significa marcharse. Entonces, aunque tenga forma pasiva, lo vamos a traducir en voz activa porque es un verbo de ponente. Entonces, se marchó. Se marchó.
¿Quién se marchó? Él. Catilina. Si el verbo está en tercera persona singular, sobre todo quiere ser él, ella o una palabra que esté en nominativo singular. La palabra Aurelia huía podía estar en nominativo singular, pero la carretera Aurelia, la vía Aurelia se marchó, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esta palabra de ninguna manera podía estar funcionar como sujeto, ni puede estar, por lo tanto, en nominativo. Entonces, ¿quién se marchó? Él. Entonces, eso tiene un is, en un pronombre afórico, en función de pronombre de tercera persona, sería el sujeto. Entonces, él se marchó. Ya tenemos huía, palabra de primera declinación. Entonces, podría ser nominativo singular, pero ya hemos visto que no puede ser en este caso, en este contexto. Vocativo, tendría que ir entre comas, tampoco va entre comas, no es vocativo. ¿Qué me queda? Ablativo. Por lo tanto, huía, sustantivo, género femenino, ablativo singular, que va acompañado de un nombre propio. Recordad que las carreteras romanas se las cita generalmente con un nombre propio, bien de la persona que mandó construir la carretera, quien la mandó reparar, fundamentalmente. Entonces, la vía Aurelia, la vía de Aurelio, noble romano que mandó construir esta carretera. Entonces, Aurelia también es sustantivo, que es de género femenino y que está en ablativo singular. Él se marchó. ¿Por dónde se marchó? ¿Por qué lugar? Por la vía Aurelia. Entonces ya tendríamos la traducción de esta frase. Bueno, seguimos. Siguiente frase. Tenemos una oración subordinada condicional. Y aquí tenéis que recordar que las condicionales pueden ser reales, posibles o irreales. Las condicionales reales se caracterizan porque tanto la condición como lo que se condiciona al condicionado se consideran que es algo real, que se puede realizar. Estas suelen llevar siempre el verbo indicativo. Y la oración principal puede ir indicativo, imperativo o subjuntivo, pero la oración subordinada condicional real siempre lleva el verbo indicativo. Y os había comentado en clase una particularidad, y es que si la subordinada condicional tiene el verbo en futuro, ¿cómo hay que traducirlo al castellano? Por un presente indicativo. Y esto hay que tenerlo en cuenta en este texto, porque nos van a aparecer dos condicionales con el verbo en futuro. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Por un presente. Lo vais a ver a continuación. Bueno, entonces llegamos a si accelerare vuolen, arguo esperan consequentur. Y nos encontramos con dos verbos, vuolen y consequentur. Entonces, si hay dos verbos, hay dos oraciones. Siguiente paso. ¿Hay que alguna conjunción subordinada? Sí, hay una bien clara, el sí. Conjunción subordinada condicional. Por lo tanto, vamos a tener una oración subordinada condicional que va a empezar en sí y va a acabar en vuolen. Y el resto, arguo esperan consequentur, será la oración principal. Bueno, consequentur, ¿qué es? Es la tercera persona del plural del verbo consequor. Alcanzar. Y está en futuro. Futuro imperfecto indicativo. Voz pasiva. Consequor. Al igual que proficiscor, son verbos deponentes. Entonces tienen forma pasiva, pero lo vamos a traducir en voz activa. Entonces, si el verbo está en tercera persona del plural, ¿el sujeto quién va a ser? Ellos, ellas o una palabra que esté en nominativo plural. Ninguna de las dos que tengo delante pueden estar en nominativo. Por lo tanto, el sujeto tiene que ser ellos o ellas. Entonces, traducción de consequentur, alcanzarán. ¿Quiénes? Ellos, eso se entiende. El pronombre anafórico, que estaría en nominativo plural, funciona como sujeto. Bueno, ellos alcanzarán. Alcanzarán. Haz, ¿qué es haz? Una preposición de acusativo. Por lo tanto, vesperan, la palabra que vaya detrás, tiene que estar obligatoriamente en acusativo. Es sustantivo de género femenino. Vesperae significa atardecer. Acusativo con preposición funciona como un circunstancial. ¿De qué tipo? Aquí bien claro. Vesperan significa atardecer, pues está expresando tiempo. Complemento circunstancial de tiempo. Entonces, alcanzarán al atardecer. ¿Pero quiénes le alcanzarán? Alcanzarán ellos, los conjurados, aquellos que forman parte de este intento de golpe de Estado. ¿Y a quién alcanzarán? Pues se sobreentiende que a Catilina, que es su jefe, que debería estar, si hubiera aparecido, en sustantivo, género masculino, acusativo singular, complemento directo. Entonces, le alcanzarán. Entonces, ese le se sobreentiende a Catilina. Ellos le alcanzarán al atardecer. Ya tenemos la oración sobre una condicional. Como decía, en la condicional, si aparece un verbo en futuro, en este caso, un futuro imperfecto indicativo, voz activa, tercera persona del plural, de luego lo querer. Entonces, si querrán,
sería en español, pero eso queda muy mal. Entonces, si quieren, lo que os decía antes, en esos casos el futuro se traduce por un presente. ¿Quién es el sujeto de wollen? Ellos, los conjurados, los que se han quedado en Roma. Entonces, si quieren, ellos, el verbo querer en español es un verbo que se suele construir con un complemento directo en forma de infinitivo. Yo quiero hablar, yo quiero aprobar, yo quiero reír, yo quiero jugar, yo quiero participar. Entonces, en todos estos casos, si os dais cuenta, el infinitivo, quien aparece en estas oraciones, sería un complemento directo. Entonces tenemos aquí accelerare, infinitivo presente activo, que funciona como complemento directo. Si quieren apresurarse, si quieren darse prisa, le alcanzarán a Catilina, ¿cuándo? Ad vesperam, al atardecer. Bueno, seguimos, y el siguiente bloque es un poquito más largo. O fortunatam republicam si quideram sentinan urbis eiecerit. Y aquí encontramos con que hay un solo verbo, que es eiecerit. Y este verbo forma parte de una oración subordinada condicional también. Vemos el nexo sí. Por lo tanto, desde sí hasta eiecerit tengo una oración subordinada condicional. Y aquí nos aparece una construcción novedosa, nueva. Yo os lo indicaba en las notas del ejercicio, antes de que lo hicierais, que aquí teníamos un acusativo llamado acusativo exclamativo, que tiene una función apelativa, equivalente al vocativo. Es una construcción que se utiliza en latín en ocasiones, utilizar un acusativo precedido de interjección o en función apelativa. Entonces aquí está llamando al Estado, a la República, la llama fortunatam, o fortunatam republicam, o afortunada república. Entonces aquí en el verbo de la oración subordinada, fijaros, nos vuelve a aparecer otro futuro. Entonces tenemos una condicional real con el verbo futuro. ¿Qué vamos a hacer luego? Traducirlo por un presente. Entonces, este acusativo exclamativo que tiene función apelativa, pues ¿cómo lo analizamos? O es una interjección, re en el sustantivo, que es de género femenino, que está en acusativo singular, y va acompañado de dos adjetivos, fortunatam y publicam, que van a ir condicionados con él en género femenino, en caso acusativo y en número singular, como vais a ver a continuación. Y todo ello tiene función apelativa, como si fuera un vocativo. O afortunada república. Si eiecerit, si arroja, si expulsa, eiekio significa expulsar, arrojar. Si el verbo está en tercera persona singular, el sujeto tiene que ser él, ella o una palabra que esté en nominativo singular. Y en las palabras que nos quedan en esta oración subordinada, ninguna de las que hay puede estar en nominativo. Por lo tanto, aquí el sujeto está omitido. ¿De quién estamos hablando? De la República. Si ella, si la República, si el Estado. Cuiden es un adverbio de afirmación. Se utiliza generalmente para reforzar. Entonces, si es un adverbio, es un complemento circunstancial. Si es de afirmación, afirmación. Entonces, este adverbio, entre los significados que tiene, uno de ellos es este. Si de una vez, o si o al menos, entonces, o afortunada república, si de una vez, o si al menos, expulsa. El verbo expulsar, ¿qué es? Es un verbo transitivo, por tanto, ¿qué nos puede aparecer? Un complemento directo. Complemento directo normalmente se construye en acusativo. ¿Hay que alguna palabra en acusativo? Sí, sentinan. Sustantivo género femenino, acusativo singular. Que significa escoria. Y este sustantivo va acompañado de un pronombre o adjetivo demostrativo que es anc. En este caso adjetivo porque acompaña un sustantivo. Si apareciera solo sería pronombre. Y lo mismo, concienza con él en género femenino, en caso acusativo y en número singular. Entonces, o afortunada república, si de una vez expulsa a esta escoria, a esta hez. Eso es el complemento directo. Y tenemos urbis. Urbis, que es un sustantivo, de género femenino. Urs urbis, de la tercera inclinación. Está en genitivo singular. Está en genitivo, ¿cómo funciona? Como complemento del nombre. ¿A qué palabra complementa? A sentinan. Por lo tanto, o afortunada república, si de una vez, o si al menos, expulsa a esta escoria de la ciudad. Esto es lo que nos dice esta frase. Y ya por último, tenemos Catilina exhausto, leguata recreata res publica mi videtur. Y tenemos un solo verbo, por tanto, en principio hay una sola oración. En principio habría una sola oración. Videtur. Videtur, el verbo video, significa ver, pero en voz pasiva puede tener dos significados. Ser visto o parecer. En latín se utiliza mucho el verbo videor en voz pasiva con el significado de parecer.
y Cicerón es uno de los autores que más le utiliza. Por tanto, esto lo tenéis que tener bien en cuenta. Entonces, el verbo videtur es tercera persona singular, el presente indicativo, voz pasiva. Pero fijaros, ¿qué nos podemos encontrar entre comas? Resulta que al comienzo de la frase tengo Catilina exhausto, coma. Recordad, entre comas os podéis encontrar un ablativo absoluto, un vocativo o una aposición. Aquí vocativo no puede ser porque no estamos llamando a Catilina. Aquí una aposición tampoco, porque la aposición suele ir detrás de la palabra que explica. Entonces, ¿qué es lo que puedo encontrarme aquí? Un ablativo absoluto. Para que haya un ablativo absoluto, nos tiene que aparecer un primer elemento obligatorio, que es un participio de presente o de perfecto. Es mucho más frecuente el de perfecto, en ablativo. Y entonces me encuentro con exhausto, que es el participio perfecto exaurio. Y está en género masculino y está en ablativo singular. Por tanto, ya tengo el primer elemento. Este participio funcionaría como verbo. Y ahora me hace falta un segundo elemento, que es el sujeto de este ablativo absoluto, que tiene que estar en ablativo. Y entonces me encuentro el sustantivo Catilina, Catilina, de la primera inclinación, que es de género masculino y está en ablativo singular, que entonces sí que puede ser el sujeto. Ya, por lo tanto, tengo los elementos obligatorios para que haya un ablativo absoluto. Entonces, Catilina exhausto es el ablativo absoluto que aparece en esta frase. Recordad, traducción, un participio perfecto generalmente se traduce por un participio castellano. Entonces, de expulsar, expulsado. Y normalmente un ablativo absoluto, mi consejo, primero traducid el participio y luego traducid el sujeto. Entonces, expulsado, Catilina, coma, y ahora ya pasamos a la acción principal, cuyo verbo es videtur, como os decía, parecer. Parecer. Y si luego está en tercera persona singular, me hace falta un sujeto. Una palabra que esté en nominativo singular. Y fijaros que tenemos aquí la palabra res pública, la cosa pública, res rei, la primera inclinación. Esta palabra sí que puede estar en nominativo singular y la acompaña de pública. Esta palabra puede aparecer separada o toda junta. Pues tiene esa doble variante. Entonces, sustantivo género femenino, nominativo singular, que va acompañado de pública, su adjetivo. Y concienza con él en género, número y caso. Y todo eso es sujeto. Expulsado a Catilina, la república parece. Y ahora tenemos mi. Fijaros, en español, parecer se suele construir con un complemento indirecto. Me parece, te parece, se parece. Entonces, esa construcción también la encontramos en latín, con un dativo. El ovidio, cuando significa parecer, suele llevar junto a él un dativo, que, si os fijáis, en el texto original, el dativo aparece mucho más lejos del verbo. Fijaros dónde está el texto original y dónde lo he colocado yo aquí para que lo veáis mucho mejor. Entonces, mi videtur, me parece, es el pronombre personal de primera persona que está en dativo singular y funciona como complemento indirecto. Entonces, expulsado a Catilina, la república me parece. Y otra cuestión importante, con lo parecer, en latín suele aparecer algún adjetivo que funciona como atributo. Entonces tenemos leguata e recreata. ¿Qué es leguata? Adjetivo de género femenino que está en nominativo singular. Y aquí este leguata es el atributo de videtur. Pero detrás de leguata, ¿qué tenemos? Un nexo. Y este nexo, conjunción coordinada copulativa, ¿qué es lo que hace? Une palabras. Une leguata y recreata. Por lo tanto, si une palabras, recreata tiene que ser lo mismo que leguata. Por lo tanto, de aquí del mismo género, va a estar en el mismo caso y en el mismo número. Adjetivo género femenino, nominativo singular. Expulsado a Catilina, la república me parece aliviada y recuperada. Y con esto terminaríamos el análisis del texto. Vamos a verlo ahora todo junto. Entonces, Cicerón dice a Catilina y le dice al pueblo que está abriendo el foro: les mostraré el camino. Se marchó por la vía Aurelia. Si quieren apresurarse, le alcanzarán al atardecer. Oh, afortunada república, si una vez, o si al menos, expulsa esta escoria de la ciudad. Expulsado a Catilina, la república me parece aliviada y recuperada. Este sería el texto correcto para este fragmento de la segunda catilinaria o segundo discurso contra Catilina. Bueno, por hoy terminamos la corrección del texto y continuaremos con nuevas actividades en los próximos días. Gracias.